Entérate Con Pasto Salud. El correcto almacenamiento de los medicamentos es una manera muy importante de mantener el uso seguro de los medicamentos hasta su caducidad. Para garantizar ese uso seguro, también hay que cumplir completamente con las indicaciones de conservación y almacenaje, que están detalladas en la caja y prospecto del medicamento. Por ejemplo, algunos fármacos deben ser almacenados en frío y otros no deben estar expuestos a temperaturas muy altas. Buenos días, mi nombre es Karen Delgado, soy química farmacéutica de profesión. El día de hoy vamos a hablar de almacenamiento de medicamentos. ¿Por qué es importante almacenar correctamente los medicamentos? Para mantener su uso seguro hasta su caducidad, evitar alteraciones físico-químicas tales como alteración de color, olor, sabor, textura y también para preservar su estabilidad. Un almacenaje inadecuado de los medicamentos puede contribuir a una disminución de su efectividad, incluso sin haber alcanzado su fecha de caducidad. En general, para asegurar el correcto ciclo de vida de sus medicamentos, es mejor almacenarlos adecuadamente y lejos de humedad o altas temperaturas, es decir, en lugares frescos y secos. Contribuir a una disminución de su efectividad, incluso sin haber alcanzado su fecha de caducidad o vencimiento. Existen varios factores que pueden afectar el almacenamiento de los medicamentos, por ejemplo, la exposición a temperaturas altas. 1. Exposición a luz solar. Proteger los medicamentos de la exposición directa de la luz del sol. Utilizar materiales como cortinas, vidrios pintados o forrados con papel para evitar que los rayos del sol incidan directamente sobre los medicamentos y evitar que estos se decoloren, que estos se desintegren. Otro factor es la temperatura. El lugar debe tener una temperatura menor a 30 grados centígrados. Esto es muy importante ya que por encima de esas temperaturas a muchos medicamentos se les puede modificar su efecto esperado, y si es a temperaturas en nevera, entonces saber preguntar qué temperatura a cuál debo manejar. No todos los medicamentos que van en nevera van en el congelador, entonces saber preguntar muy bien este tipo de temperaturas. En cuanto a la humedad, al igual que las altas temperaturas, pueden afectar las características de los medicamentos, alterando su efecto esperado. Observe pues que el lugar donde usted esté almacenando no haya filtraciones o goteras, que las rejillas que se encuentren en el piso estén tapadas y que las ventanas se encuentren bien selladas. Para almacenar los medicamentos se debe tener en cuenta varios aspectos que los puede explicar el profesional y que nosotros como pacientes debemos acatar sus instrucciones para así conservar el medicamento hasta su caducidad o fin de nuestro tratamiento. En un botiquín, el material debe ser principalmente de plástico para evitar que materiales como el metal suelten óxido, la madera o el cartón. Esto me suelta polilla, me suelte tipo de bacterias o de hongos que me pueden afectar los medicamentos. Deben estar bajo llave en un lugar fresco, seguro, no al alcance de niños ni de mascotas, lejos de fuentes de calor y humedad, y tampoco a la luz directa del sol, ni del calor, ni de la luz eléctrica. En su envase original, sin cortar blisters, porque al cortar los blisters, pues esto básicamente hace que se pierda la fecha de vencimiento del medicamento. Si la indicación es guardarlo en neveras, no colocarlos en la puerta, ya que esta recibe el choque de temperatura entre la temperatura ambiente con la del interior de la nevera. Es súper importante que no se debe almacenar en lugares como cocina o baño. Estos no son lugares para almacenamiento de medicamentos, puesto que el calor, la humedad, el agua y la luz directa modifican la acción y las concentraciones de los medicamentos. Es importante tener cuidado con los niños, mantener los medicamentos, como les decía anteriormente, fuera del alcance de los niños. Lo ideal es guardarlos en un lugar alto, que ellos no tengan accesibilidad, no tomar medicamentos y dejarlos en mesas, en comedores, en alcobas, lugares donde sean asequibles para ellos, y siempre tener a la mano el teléfono de un centro médico en caso tal de que haya un accidente de este tipo. Siempre revisar el botiquín o los medicamentos
guardados o almacenados, ya que las fechas de vencimiento están revisando periódicamente. No conserve medicamentos sobrantes de los tratamientos prescritos por el médico. Nosotros tenemos unos puntos azules Pasto Salud S, quedan en droguerías en las cuales ustedes pueden ir a botar o a depositar medicamentos vencidos que ya no utilicen, averiados. Uno de estos puntos son Droguería Santa Isabel en el centro, Droguería Pasteur del Alcosto Bolívar, Droguería Pasteur del Parque Infantil, Droguería Pasteur del Barrio Lorenzo, entre otros puntos azules, para ustedes evitar el cúmulo de estos medicamentos en su casa. Recuerda que para disminuir el riesgo de posibles exposiciones accidentales o usos inadecuados, basta con seguir unas sencillas recomendaciones. Primero, almacena cada medicamento acorde con sus características propias. Para ello, lee con atención el apartado 5 del prospecto, donde se especifica cuáles son. Segundo, si su medicamento tiene que guardarse en frío, reserva un espacio dentro del refrigerador para ello y señálalo bien para evitar intoxicaciones. Tercero, ten cuidado con los cambios de temperatura en la cocina y baño, que son los lugares más usados por la población para guardar sus medicamentos. Mantén los fármacos lejos de fuentes de calor o humedad. Quinto, toma medidas para que los niños no tengan acceso a los medicamentos, ni puedan alcanzarlos, ni abrir la caja o lugar donde están. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. Estamos en proceso de acreditación.